Siguientes, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para nosotros es un honor conducir, proyectar este programa, desarrollarlo. 20 años al aire en este septiembre se están cumpliendo ya de Tiempo Logístico. Y bueno, este fue el primer programa en especialización de la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos, aquí en nuestro país, en México. Y ahora nos escuchan en diversas partes del mundo de habla hispana y por supuesto que en todo el país. En México, en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en León, en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz, en fin, en diversas partes nos escuchan y gracias a todos los que nos siguen. Un programa que se construye a través de los especialistas en la materia del comercio exterior y todo lo que lleva en ello. Nos comparten su expertise, su conocimiento y bueno, un programa que dividimos en 3 segmentos y se va a presentar de la siguiente manera el día de hoy. El segundo y tercer segmento vamos a hablar del cuarto Congreso Internacional del Derecho Comparado en Roma, Italia, que tiene mucho que ver con el comercio exterior y nos van a compartir una serie de temas relacionadas a las maestrías. Esto nos lo presenta el rector del CUEG, el doctor Juan Rabindranath Cisneros. Y en este primer segmento vamos a tocar un tema súper interesante. Yo les recomiendo a todos aquellos que hacen operaciones dentro del puerto que nos presten atención. Si su operación portuaria ya ha tenido incidentes y no se ha protegido, le diremos los riesgos, que se presentarán y realmente cómo protegerse de todas estas situaciones. Hay temas que de verdad se desconocen y que para ello, por supuesto, un especialista en toda esta materia nos acompaña el día de hoy para poder disolver todas nuestras dudas y todo este asunto que nos compete a todos los que estamos en un proceso de despacho en el puerto o en cualquier puerto del país. Nos acompaña el CEO, el presidente de Grupo Nuño, el presidente, el ingeniero José Sánchez Nuño, que le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias a toda tu audiencia, Paco. Es un honor estar en tu programa y anticipadamente felicitaciones casi por tus 20 años en la trayectoria de promover el comercio exterior, el comercio de toda la logística de agentes aduanales, de importadores y exportadores. Felicidades. Muchas gracias, mi querido amigo. Y bueno, vamos a la materia, mi querido amigo. Todo este tema de los riesgos dentro de una operación portuaria. Hay quienes han ya tenido incidentes y nunca se protegieron o están protegidos y desconocen procesos que pueden hacer que queden desprotegidos. Y bueno, quisiéramos entrar en contexto de todo este tema y que nos pudiera ir platicándonos sobre este asunto que de verdad tiene mucho que hablarse porque aplican diversos tipos de seguro y cómo vamos con eso. ¿Qué le parece si vamos con el tema directamente en lo que viene siendo dentro de la operación del puerto, lo que se refiere al seguro de carga? ¿Cómo opera? ¿Cómo se presenta? Y cómo incluso hasta lo podemos perder si ya lo tenemos. Claro, bien sabemos que Manzanillo pues, es uno de los puertos más importantes en México y la saturación actualmente que está teniendo el puerto, tanto de infraestructura como de camiones pesados que están ingresando, pueden provocar siniestros y todavía un gran porcentaje de esa mercancía no está asegurada. Y estamos hablando de riesgos como incendio, la pérdida de maniobras de carga y descarga, mala estiva. Entonces, para ello se necesita una póliza internacional que cubra todas esas eventualidades. Hay que hacer una checklist de todos esos riesgos a los que estoy expuesto para protegerlo, ¿no? Y bueno, no son los únicos riesgos. Ahorita tú bien lo mencionabas, empezar con ese tipo de riesgo que hay en la mercancía, en el transporte marítimo internacional, que llega a la aduana y llega a su destino final, ¿verdad? Claro, sí, porque también se nos puede presentar el tema en este sentido, de que podemos perder el seguro. ¿Cuáles serían las causales que nos hacen perder el seguro de carga en una operación dentro del puerto?
Por ejemplo, que no venga bien especificada tu mercancía en el tipo de seguro, que realmente no cumplas con la correcta clasificación y sobre todo los errores o omisiones que están ajenos al seguro de carga que puedan cometer los agentes aduanales logísticos, y no ellos, sino su gente que colabora, ¿no? Entonces ahí puede haber pérdidas millonarias, el cual, además del seguro de carga, se necesita una póliza de errores o omisiones, ¿no? Para hacer frente inclusive a demandas de terceros. El no contar o el no llevar a cabo un proceso con los protocolos que se exigen para el proceso es otro de los temas que pueden ser causales de no tener el seguro y que no pueda aplicar. Correcto, muchas veces pues hay, más hoy que nunca, que los operadores, hay escasez de operadores, y por tal motivo muchas veces no conocen bien los protocolos del puerto. De hecho, cada transportista debería de tener, aparte de su seguro de su tractocamión, con póliza pagada, que no sabemos si todas las pólizas están pagadas, pero deberían de contar con una póliza de errores o omisiones, porque el puerto tiene protocolos homólogos a otros puertos internacionales, ¿no? Y les exigen una póliza de errores o omisiones. Inclusive para la persona que va y hace trabajos menores, como a lo mejor una instalación eléctrica, debe de contar con su póliza de errores o omisiones para hacer frente a cualquier situación que se presente en su estancia en el puerto, ¿no? Bien, ahora, dentro de esto también implica el que se pueda presentar el tema de un seguro marítimo. Explíquenos las características y también esas condiciones en las cuales puede ser vulnerable de perderlo. Claro, ahí lo más común es que muchas veces no trae todas las coberturas que debe de llevar un seguro marítimo, sino que trae la cobertura terrestre. Obviamente son coberturas muy diferentes, Claro. ¿sí? Son muy diferentes porque en un seguro marítimo pues se debe de contemplar la avería gruesa, la hinchazón, la baratería del capitán, entre otras, ¿no? Y es muy importante que yo lleve mi seguro porque muchas veces, aunque parece increíble, pero hay dueños de la mercancía, comercializadoras, que no aseguran su mercancía porque durante 20 años no les ha pasado nada. Ya lo hemos comentado en otras Emisiones. en otras ediciones, que inclusive, aunque no le pasara nada a mi mercancía, pero se dañaran los demás, yo tengo que contribuir con esta pérdida. Entonces, debo de estar asegurado, es una responsabilidad ante tercero y ante mi mercado, ¿no? Debo de contar con ello, ¿no? A veces llegan a comentar dentro de los gremios, los empresarios, que hay que tener mucho cuidado con los seguros, sencillamente porque a veces no responden los seguros. Pero no es que no respondan los seguros, la situación es de que podemos tener algún error que está dentro de las cláusulas que no haga que tenga eficacia. ¿Cuáles pueden ser de ellos en este caso del que estamos hablando? Sí, puede haber errores de omisiones en el sentido de, como lo comentaba, la falta, una descripción incorrecta de la mercancía, Sí. falta de coberturas, un producto químico que puede representar un riesgo ambiental y que no está contemplado. Aquí se debe de contar con una póliza de responsabilidad ambiental para hacer frente a la contaminación en el puerto, en el mar, a toda la ecología. Tomar en cuenta que también hay siniestros por fenómenos meteorológicos, ¿no? Aunque en Manzanillo no hemos tenido un gran impacto en ese sentido, pero uno no sabe cuándo se van a presentar, ¿no? Y es mejor tenerlos antes de que se presenten. Por ejemplo, yo recuerdo que en la pandemia en Estados Unidos una sola compañía tenía la protección en contra de una pandemia, que le fue súper bien, ¿no?
pero la mayoría de las empresas no lo teníamos. Así en el puerto, en los puertos, en el puerto de Manzanillo, pues debemos de contar con las pólizas que se necesitan. ¿Cuáles son estas pólizas que se necesitan? Obviamente es la póliza de seguro de carga marítima, completa con sus coberturas, el seguro del tractocamión, el seguro de responsabilidad civil de errores. Ese es un tema bien interesante porque hay que aprender también a comprarlos, ¿no? A pedirlos para saber qué me protege. Ese tema de el seguro de la responsabilidad civil, ¿qué es lo que nos puede contemplar dentro del proceso de una operación dentro del puerto? Sí, una responsabilidad civil de errores o omisiones. Están protegidos la falta de capacitación, el error humano de los colaboradores, de los logísticos, de los agentes aduanales, donde pueden causar multas, pueden enviar mercancías a otros puertos donde caen en demora. También este error o omisión pues te puede causar demoras que te da la naviera. De hecho, nosotros en la próxima semana ya tenemos autorizado un programa para demoras de 7 días. Ajá. 7 días después de los días libres que da la naviera, 10 días libres. Sabemos que en Manzanillo ya hay logísticos, dependiendo de su volumen, les dan 21 días por la gran saturación que hay en el puerto, ¿no? Entonces, pues este programa, aunque no cura 100%, pero te extiende 10 días más de lo que te da la naviera. Entonces ya la próxima semana ya estamos operando con este nuevo producto, el cual pues va a ayudar mucho a toda la cadena de suministro, a la logística, a los agentes aduanales y en general. La verdad es un producto muy interesante, porque muchos es un dolor de cabeza ese tema. Bueno, y que el proceso a veces no queda en las manos del agente aduanal ni del propio importador, sino de nuestras autoridades que están que están teniendo un cierto proceso que hace que tenga este riesgo, ¿no? Qué interesante, y qué es cuáles son los aspectos que se requieren para poder adquirir este respaldo, este aseguramiento en el tema de las demoras. Pues ya está muy próximo, ingeniero. Sí, ya está el próximo, y pues es la devolución del contenedor, ¿verdad? El regresar al contenedor después del tiempo que te da la naviera de días libres, pues tiene un costo, ¿no? Y ese es lo que vamos a proteger. Hay que registrar cada contenedor desde que sale, hay que pagar esa prima que la vamos a dar a conocer la próxima semana, y se va a pagar cuando el importador o el logístico demuestre que pagó esa demora a la naviera, porque se va a pagar en forma de reembolso. O sea, oye, aquí tuvo, para entrar en menos detalles para la indemnización, yo presento el cobro de la naviera, presento el pago, y se lleva un periodo máximo de 30 días una vez presentando la papelería para pagar esas demoras. Vamos a tener 3 productos: 4 días, 7 días y 10 días después de los días que te marcan libres la naviera. Pues ese es un tema bien interesante, muy necesario. Qué bueno que tuvo esa visión para respaldar a muchos de los que corren estos riesgos. Hay un tema bien interesante que a mí me gustaría que nos comentara los aspectos en cuanto a los riesgos que se tienen, porque quizás algunos hacen omisión de ello, o lo desconocen, o pues, toman el riesgo sin cubrirse. El tema de daños a terceros, perdón, al tema de daños al medio ambiente. Este asunto es bien interesante. ¿Cómo está este panorama? Sí, aquí hay daños grandísimos. Cuando tú dañas el área ecológica, el área marítima, pues los daños son muy fuertes. Entonces ahí se debe de contar con una póliza
con una suma asegurada muy importante. Pero no nada más afecta en la parte marítima, sino que también afecta en la parte terrestre, en la aduana, en los puertos. Y aquí los vehículos deben de contar con una póliza de responsabilidad civil, además de ambiental, además de los daños de daños a terceros, además del daño del vehículo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, con aquellas empresas que almacenan productos peligrosos, productos químicos? También pues van a dañar los mantos freáticos, el medio ambiente, y ellos deben de contar con una póliza para estas ubicaciones. Además, un tema muy importante que no hemos hablado de la carga, pero también el contenedor como tal, como una mercancía metálica, debe de tiene su propia póliza, ¿no? Y debemos de cubrir esa mercancía metálica, ese bote, porque muchas veces pues se la andan aventando al más débil de la cadena, que es el transportista o el hombre camión. Entonces, prevenir estos riesgos es darle seguridad a tu operación, y que también es una cuestión de imagen, el que no puedas quedar mal con tu cliente. El hecho de que tengas más días de demoras a tu favor, eso también te da una mejor imagen, ¿no? Te da una mejor imagen y proteges tu negocio, ¿no? También hay otros riesgos, hay riesgos de hackeo de cuentas, de hackeo de información. Es otra póliza que se debe de considerar en estos tiempos tan digitales, que eso nos ha ayudado a trabajar desde nuestras casas, desde otras ciudades, de cualquier parte del mundo, pero también eso ha facilitado a la delincuencia organizada digital, pues hacerle las de ellos, ¿no? Me hizo recordar cuando le hackearon sus plataformas a una de las navieras más importantes, a Maersk Line, a nivel internacional, que tuvieron graves problemas hace aproximadamente 10 años, por supuesto, pero ese tema pues sigue vigente, ¿no? Si empresas de esa envergadura tuvieron problemas o pueden llegar a tener problemas, las empresas más pequeñas que no están tan protegidas, evidentemente tienen que considerar todo este asunto. Antes de que nos vayamos, ingeniero, para culminar, me gustaría que nos platicara un poco de el tema de los seguros específicos con el tema de la propiedad y equipos. Bueno, pues lo estamos viendo ahorita en Manzanillo, la gran saturación. Eso afecta a la infraestructura de los puertos. Entonces, los puertos deben de contar con una póliza, y obviamente el que entra a ese puerto debe de contar con una póliza de daños a la propiedad, de daños al equipo que es el que maneja las mercancías, y debe de estar protegido con pólizas de responsabilidad civil, de daños meteorológicos, errores o omisiones, porque ahí sí, si estamos hablando, si a un logístico o un agente aduanal puede tener una pérdida importante, pues imagínate en un puerto, en una terminal, las pérdidas son millonarias, ¿no? Desde luego que son millonarias y bueno, no sabemos qué es lo que puede ocurrir en este asunto. Y hay que estar mejor protegidos, mejor asesorados para todos estos temas. ¿Y cuáles son las causales que pueden hacer que esto no funcione? Si es que tenemos el seguro, estamos protegidos. ¿Qué error puede pasar para que quede nulo el seguro? Una póliza mal suscrita, una póliza donde no se vea nada más la parcialidad del negocio. Pero si tú tienes una póliza bien estructurada, no vas a tener problemas. Digo, ya hay SLIP muy claros para asegurar terminales portuarias, muy claros que siguen patrones internacionales de seguridad, y pues hay que saberlo. Si te vas también con alguien
que no tiene experiencia de suscribir, porque estos riesgos normalmente no son tomados directamente por aseguradoras mexicanas, sino que tienes que colocarlos en Lloyds y luego venir a México y que haya alguien que dé la documentación que puede ser cualquier compañía ya establecida aquí en México. Pero eso es lo básico. Yo pienso que lo principal es que tú determines a qué riesgos estás sujeto y los enumeres y los cubras, ¿no? Desde luego. Hay que estar bien preparados para todo este tema. De verdad que tenemos que tener mucha conciencia con este asunto, porque más que un gasto es parte de la inversión del proceso y evidentemente un tema cultural. Porque entre más lo tengamos en la conciencia de que los riesgos están latentes y cada vez que pasan nuestras operaciones y no tenemos ningún problema, no nos confiemos, mejor vamos a actuar de una vez y tener esa cultura de poder protegernos ante cualquier circunstancia, de todo lo que nos ha estado platicando el ingeniero, de tus participaciones, que la verdad le agradecemos bastante el que participe con nosotros para poder tener toda esta protección, toda esta información que requieren la mayoría de los empresarios en toda la materia del comercio, más bien todos los empresarios en la materia del comercio exterior, para ratificarlo. Mi querido amigo, no sé si hay algo más que nos quieras compartir, se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias, compartirles mi página www.gruponuno.com. Ahí van a encontrar el chat, mi teléfono. Tengo 2 teléfonos, uno en la Ciudad de México y otro aquí. Les voy a dar el que más uso, 33 38 49 78 19. De todas maneras, ese lo pueden encontrar en la página. Estamos en redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, X. Ahí nos pueden encontrar. Te agradecemos muchísimo a esta colaboración, ingeniero, de verdad. Estamos en contacto para que nos sigas asesorando a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas en toda esta materia de seguir protegidos a través de Grupo Nuño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a tu audiencia. Hasta la próxima. Una excelente tarde y seguimos pues con muchas gracias, ingeniero. Entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no se vayan, por favor, que vamos a tener más aquí en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. ¿Deseas exportar o